Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Soy Esteban Ponce. Soy de la carrera de hotelería del primer semestre. A mí me tocó exponer sobre qué son los estados financieros, su concepto, para qué sirven los estados financieros, la importancia de los estados financieros, qué información proporcionan los estados financieros y sus características y los tipos de finanzas que conlleva. A continuación les voy a hablar sobre el concepto de estados financieros. Listo. Como primer tema en atacar el día de hoy es ¿qué son los estados financieros? Los estados financieros netamente son informes y documentos con la información económica de una empresa o de un individuo. Listo, como segundo punto en acatar es ¿para qué sirven los estados financieros? Sirven para evaluar el rendimiento de una empresa y su salud financiera. Listo, como otro punto en acatar, ¿quién prepara los estados financieros? Netamente los estados financieros preparan el contador de dicha empresa. A continuación, ¿quién puede permitir los estados financieros? Son puntos muy específicos que uno debe entender, básicamente. Puede ser las entidades públicas, inversionistas, también puede ser proveedores y entidades gubernamentales. Listo, hablemos un poco sobre la importancia de los estados financieros. Netamente los estados financieros de una empresa proporcionan diversa información financiera que los inversionistas y los acreedores utilizan para evaluar el desempeño financiero de la empresa. Incluso también puede ser un negocio. Listo, como otro punto en acatar, ¿qué información proporcionan los estados financieros? Los estados financieros no solo son útiles para las entidades reguladoras, sino también para las mismas empresas. Listo. Hay que reconocer tres términos muy importantes que son los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Les voy a hablar sobre estos tres activos que son muy importantes. Listo, como primer punto son el activo. Reúne el conjunto de bienes y derechos de la empresa. El pasivo. El pasivo, las deudas y obligaciones que la empresa ha de pagar. Y por último punto es el patrimonio neto, el resto de activos una vez deducidas todo con sus pasivos. Listo. ¿Cuándo presentar los estados financieros a la empresa? Los estados financieros de una empresa deben presentarse un año contable después. Comúnmente esto coincide un año normal, es decir, empieza desde el 1 de enero y culmina hasta el 31 de diciembre, que es algo muy importante y debemos de tomar en cuenta. Listo, otro punto en acatar es ¿por qué es importante presentar los estados financieros a tiempo? Presentar los estados financieros a tiempo te permitirá estar a tanto de lo que está bien marchando, sea en la empresa o en un negocio. Como otro punto es la presentación dentro del cronograma establecido por la superintendencia que evitará el pago de multas por incumplimiento. Listo, como este punto vamos a hablar sobre las características de los estados financieros, que conlleva la información, el contexto, la comprensibilidad, la relevancia, la confiabilidad, la objetividad, la oportunidad, la provisionalidad y por último la exhaustividad. Listo, ahora como primer punto hablaremos sobre la información. Si bien la información que la recogen los estados financieros suele variar de acuerdo a la legislación específica en el área de cada país, lo cual podremos contar con varios puntos que les voy a hablar a continuación, como por ejemplo la situación patrimonial, que es el balance o estado de la situación financiera, es decir, aparición general de las finanzas de la organización. Como otro punto son los resultados, recuerdo o pérdidas y ganancias hasta la fecha dicha. Ok,
Como otro punto es la evolución del patrimonio neto, que es el comportamiento financiero de cara al patrimonio total de la organización. Otro punto es el flujo de efectivo, que es la capacidad del manejo de liquidez y de la organización. Y como último punto en acatar sobre el tema de la información es la memoria. La memoria también conocido como notas de los estados financieros. Conocido como notas de los estados financieros. Como segundo punto podemos observar lo que es el contexto. Son los estados financieros que proveen también a sus lectores información respecto a los distintos contextos financieros en que opera la organización, tales coincidencias como del mercado. Listo. Como siguiente punto es la comprensibilidad. Todo estado financiero debe, a pesar de lo específico de su abordaje de la materia económica, debe ser comprensible y lo menos hermético posible. Es por ello que debe evadir temas complejos o situaciones muy específicas, lo cual no debe olvidarse que son herramientas de comunicación ante todo. Listo. Como otro punto es la relevancia. La relevancia es la información desplegada de un estado financiero, que deberá por siempre ser relevante por diversos contactos complejos y muy contextuales. ¿Ok? Listo. Contemplando diversas aristas posibles, lo que hace, por ejemplo, los intereses de los inversionistas, los lineamientos establecidos de dicha empresa. Confiabilidad. La información de ese estado financiero debe ser veraz y correcto, lo que hace que eso lleve a una confiabilidad más dicha a la empresa. Como otro punto podemos hablar sobre la objetividad. Los estados financieros deben ser el producto de una investigación profesional especializadas y no de apreciaciones subjetivas o especuladas. Como otro punto podemos observar lo que es la oportunidad. La elaboración de los estados financieros ha de obedecer a la dicha ocasión, teniendo en cuenta su prioridad y su importancia estratégica y comunicativa y la necesidad de poder contar con ellos por las revisiones posteriores a dicho tiempo. Provisionalidad. Todo estado financiero es provisional, es decir, una labor inacabada que presenta las resoluciones parciales día a día. Eso tiene que ser efectuado día a día para que haya un mejor balance financiero. Y como último punto sobre las características de los estados financieros podemos observar lo que es la exhaustividad. Los estados financieros deben ser exhaustivos, es decir, deben agotar todos los aspectos posibles de la organización y contemplarla económicamente ante todo lo dicho. Listo, como último punto en recatar sobre los estados financieros, les voy a hablar ahora sobre los tipos de estados financieros. Comencemos con lo que es el balance general. Se denomina balance general también llamados balance de situación al registro que señala el estado financiero acerca de la situación de una empresa dentro de un periodo a tiempo determinado, ayudando así a visualizar con claridad en la situación económica que se maneja la empresa. Listo. El otro punto son los estados resultados. Dentro de este estado se podrá conocer la situación financiera de la empresa junto a su liquidez disponible. El estado de resultado puede registrarse de una forma anual o bien de una manera trimestral. El otro punto son los estados de flujos de efectivo. En el registro de este estado se verán reflejados todas y cada una de las operaciones financieras realizadas por medio del efectivo con relación a la empresa, desde la entrada del efectivo hasta la salida del mismo. Y por último tema es la memoria. Esto es muy rápido de entender ya que se amplía y comenta a modo de obtener un archivo
con referencias a los documentos anteriormente mencionados de la empresa que integran las cuentas anuales. Con esto yo puedo finalizar mi exposición. Muchas gracias, profesor. Con usted he aprendido bastante. Dios le pague por todo. Y gracias. En serio, muchas gracias, profesor. Se le agradece mucho.